Era un día como cualquier otro, las calles estaban llenas de vida por toda la gente y autos que pasaban, la alarma sonaba, indicando que era hora de prepararse para ir al trabajo. Yo era un muchacho de 22 años de edad, que se ganaba la vida trabajando en una tienda departamental para mantenerse a sí mismo, puesto que mis padres habían fallecido años atrás. Honestamente mi trabajo era sencillo, pues simplemente era atender a las personas respecto de sus dudas en cuestiones de productos o servicios dentro de la tienda. No era muy feliz con mi trabajo, pero al menos me mantenía tranquilo ya que podía darme una vida decente. La relación con mis compañeros era bastante neutral, puesto que no me llevaba bien ni tampoco mal, y la interacción con ellos se basaba solamente en saludarnos, solamente una compañera era la que más me hablaba, y a pesar de no tener una amistad como tal, nos llevábamos bastante bien. Una tarde como cualquiera, al llegar de mi trabajo observé la misma imagen de siempre. La casa solitaria, silenciosa y tranquila, prácticamente todo en orden, un orden que a veces se sentía extraño. Ese día me sentía bastante cansado, por lo que después de cenar, me senté en el sillón para ver la televisión y observar las noticias, ya que era algo que me gustaba bastante. Prendí la tele, puse el canal de mi noticiero favorito, y observé la siguiente nota. Atención. Esto es un mensaje del sistema de alerta de emergencia. Se ha detectado una situación de emergencia en tu zona. Se ha declarado el estado de emergencia y ley marcial. Se ha confirmado la presencia de los alternos de tipo 1, Doppelganger. Estos son alternos cuya apariencia es prácticamente idéntica a la de los seres humanos, incluso a las personas que crees conocer. A diferencia de otros tipos de alterno, los doppelganger pueden adoptar la forma exacta de una persona, con ligeros cambios en el cabello o la expresión facial siendo las únicas señales distintivas. Implemente medidas de verificación con las personas cercanas a usted. Preste atención a cualquier comportamiento extraño o inconsistencias en el comportamiento de aquellos que le rodean. En ese preciso momento, la nota me tomó por sorpresa ya que nunca había visto algo así, y se me hizo muy raro haber visto eso, pero a su vez también me hizo pensar que era una ridiculez que tal cosa pudiera suscitarse, por lo que no le presté atención y continué con mis actividades. Al día siguiente, noté que mis compañeros no paraban de hablar de la nota que habían pasado una noche anterior en el noticiero, cosa que se me hizo ridícula, pues ¿quién pensaría que alguien pudiera tomar la forma idéntica de una persona y hacerse pasar por él? Simplemente ridículo. Mi compañera y yo nos burlábamos de nuestros compañeros por creer en esas cosas, pero permitimos que cayeran en su propia ignorancia, supuestamente. Una semana después, al llegar al trabajo, mi supervisor me anuncia que mi compañera fue trasladada a otro cargo, y ya no estaría conmigo en mi área. Yo le pregunté que por qué la cambiaron si ella siempre había estado ahí desde que yo entré a trabajar, a lo que mi supervisor me respondió lo siguiente. Te voy a ser honesto, chico, a mí también me tomó por sorpresa esta noticia, y no lo digo porque recibí órdenes para su traslado, sino más bien fue porque ella me lo pidió. Le pregunté que cuál era el motivo, y simplemente me respondió que ya no se sentía a gusto ahí, y no le importaba si la paga era menos. Lo siento, chico, sé que son buenos compañeros, pero ve el lado positivo, al menos seguirán viéndose a la hora de la comida y en la salida. Yo sorprendido y un poco triste, acepté las cosas, no sin antes hacerle la última pregunta al supervisor, la cual fue para saber en qué área estaría ahora mi compañera. El supervisor me dijo que estaría en el área de la carnicería, y que si querían visitarla o convivir con ella no habría problema, siempre y cuando no descuidara el trabajo. Más tarde, decidí ir a verla para saber cómo se sentía en su nueva área, pero al llegar me llevé una impresión bastante extraña. Mi compañera me recibió con muchos ánimos y con una sonrisa que inclusive daba miedo, siendo muy cortés y amable conmigo, algo que se me hizo muy raro puesto que ella no era así, ella era más reservada y no tan risueña como lo parecía en ese momento. Le pregunté el por qué quiso cambiar de área, pero solo me respondió diciendo que se sentía muchísimo mejor ahí. Mis compañeros notaron aquella interacción, y malinterpretando las cosas, creyeron que yo le gustaba a mi compañera, pero estaba muy seguro de que no era eso, pues yo sabía que tenía novio e inclusive llegué a interactuar con él.
Los días pasaban y todo estaba exactamente igual con ella, hasta que llegó el día donde todo comenzó. El novio de mi compañera llegó preguntando por mí, y yo sin saber lo que estaba pasando, me preocupé porque pensé que mis compañeros hicieron caer en el engaño al novio, pero no podía estar más equivocado. El novio llegó preocupado preguntándome si había visto a su novia, a lo que yo le respondí que hace unos momentos estaba con ella, que si quería la llevaba hasta allá, y accedió inmediatamente, mencionando que desde hace varios días no sabía nada de ella, pero no era el único, ya que sus padres y familiares tampoco sabían nada de ella. Se me hizo muy extraña esa situación ya que yo la había visto prácticamente todos los días de trabajo, pero cuando llegamos al área de carnicería, la chica ya no estaba. El novio empezó a desconfiar de mí, pero recuperé su confianza inmediatamente al mostrarle las grabaciones del lugar, y observando que efectivamente, su novia estuvo ahí. La preocupación se extendió, a tal grado de pegar boletines de búsqueda por todos lados, hasta lograr tener noticias sobre ella. Pasaban los días y no se obtenía nada de información sobre mi compañera, pensando lo peor. Hasta que un día de trabajo común y corriente, me pidieron sustituir el área de carnicería por la ausencia de mi compañera, pero en vez de hacer sus tareas, me pidieron cuidar la carne porque habían recibido quejas de que alguien había estado agarrando la carne de ahí sin supervisión alguna, y obviamente sin permiso también. Yo accedí a cubrir el puesto, sin saber lo que me esperaba. Cayendo la tarde, y estando a unos pocos minutos de irme, empecé a escuchar ruidos raros al fondo del área, creyendo que por fin atraparía a la persona culpable de las desapariciones de la carne. Al acercarme, vi a una persona caminar lentamente entre la carne, con el uniforme del trabajo y su cabello largo y descuidado. Le grité que se detuviera, porque ya la había descubierto y no se iba a ir de aquí sin un castigo, y al momento de decir eso, la persona volteó su rostro lentamente, y al mirarla fijamente me quedé completamente helado. No lo podía creer, era mi compañera del trabajo, quien supuestamente llevaba muchos días perdida, y antes de siquiera decir una palabra, me interrumpió y me dijo lo siguiente. Amigo mío, no tengas miedo, sé que es escalofriante verme en estas condiciones, pero no te preocupes, todo va a estar bien. La chica se acercó a mí lentamente, a su vez de que no podía moverme. Antes de que llegara a mí totalmente, la última imagen que observé fue ver el cuerpo en descomposición de mi compañera en un refrigerador, mientras se acercaba más y más aquella cosa que hablaban en las noticias y que era cierto. El doppelganger era real. La noticia se difundió por todos lados. Joven desaparece mientras buscaba a su compañera de trabajo, era la nota que rondaba por la ciudad, pero realmente la verdad fue otra. Después de todos los hechos, los noticieros volvieron a poner la misma nota. Aviso a la ciudadanía. Los doppelgangers no son una broma, son una realidad. Así que si ves a tu amigo, tu familiar, a tu pareja, o inclusive a ti mismo, llama a las autoridades, o lamentarás no haberlo hecho, porque ellos están en todas partes, inclusive detrás de ti.